Bienvenidos de nuevo a Misterios de Casa. Esta vez vamos a adentrarnos en un tema realmente curioso, sobre todo dentro del ámbito del mundo del reino animal. Allá en la primera década de 1960 empezaron a surgir unas noticias, especialmente en Estados Unidos, sobre unos animales que se habían encontrado extrañamente mutilados, sin ojos, sin las vísceras, incluso no tenían sangre. Algunos animales no encontraron restos humanos. Es una cosa curiosa que todavía sigue presente en nuestro tiempo. Para eso nos van a contar Francisco Javier. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, pero antes de comenzar, Francisco Javier quiere hacer una pequeña mención a un amigo, Antonio Jesús López Alarcón. Tú lo conoces, Sí, ¿no? sí, Hace poco un amigo común. publicó un libro que se llama Más allá de la razón, un libro muy interesante, ameno, entretenido. Divertido. Digamos que dentro del mundo del misterio, con su humor talentino que tiene, es muy recomendable. Lo que veis, Más allá de la razón, de Antonio Jesús López Alarcón. Desde aquí aprovecho para mandarle un saludo de aquí. Pero nosotros vamos a lo nuestro. Primero, Francisco Javier, ¿qué entendemos por mutilación de animales? Vale, aquí hay que hacer un inciso porque hay que distinguir entre lo que se llama mutilación, que entendemos por mutilación, y lo que sería un animal encontrado mutilado. Es decir, que un depredador hubiera cazado a un animal y lo hubiera dejado tirado en mitad de comer o desgarrado, o un cazador hubiera disparado a un animal y le hubiera cercenado cualquier pieza. Estos casos no se entienden como mutilaciones. Y todo esto de los animales mutilados que se suelen encontrar, ¿qué tiene de extraño? Vale. Lo que hace extraño, lo que llamamos mutilaciones, es el tipo de mutilación que encontramos. Cuando los veterinarios examinan el animal, encuentran unos cortes muy precisos en ciertas partes del cuerpo que siempre son las mismas o muy parecidas, y además es un corte cauterizado, como si hubieran empleado Muy técnico ese corte, muy técnico, muy preciso, y además como usando un instrumento cauterizador de muy alta temperatura. Luego tienes otra cosa que tú ya has comentado, los órganos que aparecen mutilados. En un alto porcentaje, un 76%, es la mandíbula, las orejas, ojos. Son órganos que siempre aparecen mutilados y que no son frecuentes que un depredador los consuma o los mutile. Esto es lo que hace extraño esto, aparte de otros elementos muy importantes, como tú bien has dicho, la falta de sangre en el animal, que casi siempre aparece, y también que no hayan alrededor signos de violencia, de haberse defendido, que no exista huellas ni de neumáticos ni de ningún cazador, aunque sí que a veces encontramos algunos restos de hojas o del terreno, como si hubiera sido movido el terreno. Cuando encontraron ese cadáver del animal que está ahí alrededor, ese cadáver no se encontraba ningún resto, quizás pisadas humanas, posiblemente, o algo, no se encontró nada prácticamente. No. Eso es lo curioso realmente. ¿Qué explicaciones han dado entonces según las investigaciones? Bueno, las explicaciones oficiales, Sí, claro. que son las que digamos que todo el mundo quiere entender para no meterse en otros líos, son naturales. Pues algún depredador. En las zonas locales pues se hace algún animal como tipo un zorro o buitres, incluso hablan de fulminación por rayo y que luego el animal haya sido atacado por algún depredador. Estas explicaciones en la mayoría de los casos son inadecuadas porque no se atienen a los patrones del animal en cuestión o incluso se inventan la zona de acción de ese animal para que cuadre con sus teorías. Esto es un dilema. Yo me estudié a fondo el tema de Argentina en el año 2002 y ese año fue muy prolífico en mutilaciones y se achacaba a una avispa que había cambiado sus hábitos, a un ratón que también los había cambiado, que siendo herbívoro ahora pasaba a ser carnívoro, o a pequeñas alimañas como el gato y algunos animales salvajes de la zona que tampoco tenían un comportamiento
hasta ese momento demostrado en esas mutilaciones. Por tanto, las explicaciones, digamos, oficiales son un poco incoherentes. Que si bien es verdad que podía haber un trasfondo, no se adecuan a lo que realmente es el caso. Hemos visto que normalmente ese tipo de mutilación que aparece en el animal aparece digamos, en el continente americano, la mayor parte, empezó por Estados Unidos, en Argentina. ¿Solo ocurre en esas zonas? ¿O también ocurre aquí en España, por ejemplo, o en Europa? Sí, ¿En a ver, han ocurrido en muchas zonas, pero ten en cuenta que, por ejemplo, Argentina o Estados Unidos dedican una extensión muy grande de su territorio a la cría vacuna o de ganado ovino, que son las más afectadas. En el 2002, por ejemplo, se estimaba que en Estados Unidos había habido unos 30.000 casos de mutilaciones y afectaban una zona que prácticamente era un tercio de su territorio. En Argentina, en ese mismo año, en el 2002, solo en La Pampa, por ejemplo, se habían documentado 700 casos, que son muchísimos, pero claro, también hay muchísimas cabezas de ganado, es una zona agropecuaria enorme y digamos que se justifica que haya muchos más casos en esas zonas. Pero, por ejemplo, en España también se han dado casos. Ha pasado. Sí, Puerto Rico, España, prácticamente se han dado en casi todo el mundo. ¿Y las opiniones de las investigaciones científicas que se hacen aquí, por ejemplo, son parecidas? ¿O hay un choque de ideas ahí? Bueno, posiblemente. Como te digo, se adecúan a la zona donde se investigan. En general, oficialmente siempre se achaca a elementos autóctonos, depredadores autóctonos de la zona, y en muy pocas ocasiones se hace constar el informe veterinario inicial que valida algunas hipótesis no oficiales, digamos. A veces da pie a pensar que si están ocultando algún tema extraño que pudiera ser algún tema relacionado con alguna intoxicación, alguna enfermedad, algo que el propio ganadero quiere ocultar y que para evitar males mayores, sacrificar todos los animales, pues le revista de un toque esotérico. Otras veces se quiere achacar estos a digamos, unas acciones de satanismo o de grupos esotéricos que están por la zona. Es un ritual, pero todo esto que podría ser en un mínimo caso, porque siempre puede haber algún grupito que haga una, no justifica ni la cantidad de reses encontradas ni el modus operandi de estas actuaciones. Por lo tanto, a día de hoy sigue sin haber explicación. Incluso el FBI, que investigó las primeras mutilaciones que has comentado, concluyó que no tenía una explicación para ellas. Con lo cual, a día de hoy seguimos solamente barajando hipótesis. Entonces estamos viendo mutilaciones de animales que han ocurrido a finales del siglo XX, pero hubo antecedentes anteriores a esos. Por ejemplo, sí. Creo que haber entendido, a principios del siglo también ya empezó a aparecer. Bueno, la primera historia oficial de mutilación, digamos, aunque teñida de un tono mitológico y un poco extraño. Un poco raro, ¿no? Por decirlo. La tenemos en 1897 y hace mención a un extraño suceso que le ocurrió a un testigo, en el cual vio como enganchaban a una res y la intentaban elevar hacia el cielo. Eran dos hermanos, rápidamente acudieron y como pudieron cortaron esa especie de cable o soga que la unía, porque era un objeto que estaba suspendido en el aire, aparentemente. Y cortaron esa soga, pero aún así la res fue como absorbida por ese objeto. La encontraron a unos 5 kilómetros, días después, mutilada, casi con las mutilaciones características que luego veremos más un siglo después. Lo curioso de este caso es que en ese año todavía no existía la aviación. Sí. Los hermanos Wright apenas habían empezado a investigar sus teorías y aún faltaban 6 años para el primer vuelo con su bicicleta, que prácticamente, o sea, es realmente extraño. Y coincide ese mismo año con la oleada que hubo en Estados Unidos, en el Medio Oeste, sobre un extraño objeto que mucha gente dice que vio,
volando al estilo un poquito de Verne, ¿no? Como el barco fantasma, con foco, en fin, Claro. un poquito que se mezclan un poquito dos asuntos que podrían estar relacionados, aunque hay gente que siempre dice que todo esto fue una broma, que la sugestión. Bueno, pues este es el primer caso realmente que se tiene constancia de una mutilación, aunque luego han habido más casos. Se puede decir que también ha influido alguna intervención fuera de nuestro ámbito, vamos a decirlo, una intervención desde el aire, perdón, Sí. de una, digamos, una supuesta adopción de animales. ¿Ha existido alguna sospecha sobre eso? Hay muchas teorías que apuestan de que ha sido una intervención ufológica, vamos a decirlo así, vamos a decirlo con letras en grande, ovnis. Sí, a ver, sea lo que sea los ovnis, siempre se ha defendido una posibilidad que esté relacionada con esto, porque el animal aparece en una zona donde no hay huellas, donde nadie se ha acercado y además parece dejado caer. Entonces, esas pequeñas trazas de árboles rotos o ramas rotas es como si algo hubiera caído desde arriba hasta abajo y hubiera dejado las hojas esparcidas. Todo indica que se hubiese cogido a un animal, se hubiera experimentado con él de alguna manera en algún laboratorio y luego simplemente se hubiera dejado caer en algún terreno. Pero sin embargo se ha tenido que dejar caer muy suavemente, porque si no el animal estaría reventado, estaría destrozado, que tampoco es el caso. Y esto, pues uniendo cabos, te indica que es posible que la intervención sea desde un sitio y digamos que el animal sea depositado en otro. De ahí a pensar que es un ovni, se valida en el hecho de que gente ha visto objetos extraños, aunque no sabemos a día de hoy lo que realmente es un ovni. ¿Y cuál es tu opinión respecto a estos casos? ¿Cómo te ubicarías? Bueno, pues mi opinión es divergente. Complicado, ¿no? No sabemos de qué lado vamos a caer, Complicada, ¿no? porque no hay duda que es una intervención inteligente, o sea que detrás de estos casos hay algo inteligente, hay un patrón en las mutilaciones, un patrón que busca determinados órganos y todo esto indica que pueden estar buscando algo. El que ese algo sea, digamos, humano o sea no humano, no está muy claro. Incluso una posible intervención animal no puede haber sido. Porque Podría, tal como tiene las heridas demasiado perfectas para ser un animal, ¿no? Una hipótesis es que fuese un animal de criptozoología, ¿no? El tipo chupacabras, un animal que no conozcamos. Esta es una hipótesis que en Puerto Rico tuvo en el 95 mucho fundamento y en Argentina también se barajó en algunos niveles un poco ufológicos y un poco así de temas, pero yo le resto importancia a no ser que fuese un animal que realmente desconocemos totalmente y que tuviese un comportamiento bastante inteligente. No creo que vayan por ahí los tiros. Yo pienso más en una intervención con aparatos sofisticados, con un instrumental y seguramente con una buena intención. El problema es saber si esa intención es gubernamental o humana o fuera. ¿Por qué? Porque casualmente se han dado muchas mutilaciones en zonas cercanas a digamos, centrales nucleares o zonas donde ha habido algún vertido químico o donde ha habido alguna posibilidad extraña o incluso que podía ser algún tipo de experimento que estaban haciendo en cierta zona y es lo mejor y lo más fácil es utilizar reses en vez de usar humanos. Si te hago una propuesta de que esto fuese algo un poquito, digamos, extremo, sean sectas, de que estén haciendo rituales de animales, sacrificio de animales, lo hacen con esa perfección. Si podía dar ese caso también. No es imposible, pero requeriría unos niveles técnicos muy sofisticados y unos recursos económicos enormes. Tendrían que disponer de vehículos aéreos, tendrían que disponer de muchos medios para realmente algo que podían comprar a un ganadero, pues le podían comprar una res antigua y gastarse cuatro duros. No tiene sentido que inviertas todo
toda una parafernalia a escondidas por la noche y Hubieran dejado una pista, seguramente, que entre tanto claro, y al movimiento. Más hay que final, tener en cuenta porque el animal normalmente son reses, son vacas, no son sí, animales pequeños, son animales muy grandes. Entonces tendrían que moverlo también. sí. Hubieran dejado algún resto humano, por decirlo así, una pista. Bueno, es interesante la opinión que ha dejado sobre las sectas también, de posible intervención extraterrestre. Vamos a dejarlo también. También la posible intervención animal, que sea un animal muy sofisticado, por decirlo así, humana, normal, sin otros intereses. Y te parece otra cosa, ¿siempre ha ocurrido en animales o hay algún caso que se haya aplicado ese tipo de mutilación Ujú. a las personas para poder compararlo? Vale. En animales no solamente ha ocurrido con vacas, también ha ocurrido con otro tipo de animal. Incluso aquí en España hay atestiguado con un toro de Lidia y hay atestiguado con ovejas y con otros animales. O sea que ha ocurrido con diversos animales, no todos son vacuno, pero con personas también. Muy pocas Hubo, veces con personas, sí, pero pero solamente fue un caso aislado o hubo muchos. no, han habido varios. Un caso muy documentado ocurrió en el año 88 en Brasil, que se encontró a una persona mutilada en una isla cerca de una presa y por el tipo de mutilación que tenía era muy semejante a lo que luego se ha encontrado en reses y en animales. Pero se archivó el caso diciendo que había sido consecuencia de dos hechos fortuitos, un rayo que le cayó encima y un animal, un buitre, que fue y devoró un poco los miembros. Se comparó con los animales y eran prácticamente A- igual. Además, esta persona, era un chico joven, solamente iba con calzoncillos y le habían depilado el pubis y las axilas. Eso ya es extraño, porque ya da a entender que algo pasaba. Pero luego, en el examen forense, encontraron unos pequeños orificios en los pies, encontraron en el ombligo un orificio un poquito más grande, le habían estripado también el ombligo, como si desde ahí le hubieran metido un tubo, y tenía dos cortes al nivel de la axila, dos cortes. Para desangrar ese cadáver posiblemente. Parece ser que lo que hicieron fue extraerle los órganos, pero Bastante fuerte, ¿no? lo peor es que el estudio dice que se hicieron en vivo. O sea que el sujeto, la persona, estaba viva cuando le quitaron los órganos. Así. O sea, se lo han hecho estando con vida. Eso es lo que pone el informe, que en el 93 fue hecho público el informe, porque en el 88 se decretó secreto de sumario y no se hizo público, pero a través de un médico contactó con una mujer que era periodista y pudo revelar esta situación. Y esto fue un hecho tremendo. Además, luego se descubrió que en Brasil, en una zona próxima, ya era el caso número 30 que ocurría. O sea que ya han habido solo en Brasil documentadas unas 30 extrañas mutilaciones y desapariciones. Seguramente en todo el mundo también han habido, pero yo no me constan. No. Claro, curioso. ¿Y cómo se podría luchar contra ese tipo de mutilaciones? Vigilancia sería, pero claro, hasta la fecha no han podido conseguir las imágenes ni Sí, una, digamos, fotografía curiosa o una pista fidedigna, por decirlo así. al parecer hay unos elementos comunes. Hay un zumbido, se oye como un zumbido, un extraño zumbido, como si algo estuviera escaneando. A veces se observan extraños objetos negros, como si fueran helicópteros, pero silenciosos, que Sí, sí. sobrevuelan la zona. Y siempre hay un precedente antes de la mutilación. O sea, esto ocurre antes de que el ganadero o el veterinario encuentre a las reses perdidas o se dé. Entonces, quizás la observación del ganado o la observación del cielo, si es que viniese desde arriba, podría, digamos, prevenir el caso. Lo curioso es que no se da todos los años ni se da siempre. Y esto es un elemento que no se ha estudiado mucho, pero parece que va con ciclos. Hay unos ciclos que durante un año son muy fuertes. Se llama así, pues como si fuera una gran oleada, ¿no?, de mutilaciones. Empiezan, por ejemplo, en Argentina en el 2002 empezó en enero, aunque hasta marzo o abril no se hizo conocido, y en noviembre dejó de. Y al año siguiente ya no ha vuelto a aparecer, ya no ha pasado más veces. Es realmente curioso todo esto de la mutilación de ganado.
que ha impresionado a mucha gente, especialmente cuando se empezaron a llegar las primeras noticias, como han dicho al inicio, hacia 1960 empezaron a salir en la prensa, empezó a llamar la atención a muchos científicos interesados también. ¿Y cuál es la actualidad? Ahora en este último tiempo se sabe cuál fue la última noticia que tiene referencia. No, desde hace muchos años no hay mucho. Bueno, en el 2016, 2017 se han publicado algunas nuevas, un poquito antes de la pandemia, claro. se publicaron, pero ya casos muy aislados, como antiguamente era. Digamos, la primera gran oleada que hay constancia es el año 73 en Estados Unidos. Luego la de Argentina del 2002. Y en el 2016-2017 hubo una pequeña oleada que también afectó una parte de Argentina, Uruguay, y afectó a Chile, pero no ha alcanzado los niveles, o al menos en prensa, no ha alcanzado los niveles que alcanzó las previas. Sí que hay, digamos, pequeñas intervenciones, hay pues en algún sitio concreto, hay una denuncia, pero ya no hay constancia de una gran oleada, digamos, es como si el fenómeno estuviera bajo mínimos. Sería realmente curioso y peligroso estar en ese momento que existe esa mutilación. ¿Qué haríamos en ese momento? Si son extraterrestres o son personajes extraños con malas intenciones, o quizás es un animal exótico de criptozoología. Desde aquí, un saludo a Javier Resines, por cierto, un experto. Pues ya de ese lado el caso también de esos famosos, como se dice, famosos chupacabras, como conocemos. Porque también tiene una historia, una leyenda. Especialmente ahí en América es muy frecuente escuchar ese extraño animal que también hacen las mutilaciones también. Es algo curioso. Sí, se habla mucho de extraños animales que podrían estar detrás de eso y al final entra dentro del vampirismo y entra dentro de un poquito de los mitos más antiguos. Y aunque no se pueden descartar, quizá todo tenga una relación. Por ejemplo, aquí en España hubo un caso que se encontraron 43 ovejas muertas y desangradas. Me acuerdo. 43. Y sin sangre. Y si sumas la cantidad de sangre, son más de 160 litros. ¿Quién es capaz de beber tantos litros de sangre? ¿O es solo una persona? Además, estas ovejas tenían marcados una especie de punción fina, como si un colmillo los hubiera, o con un instrumento fino le hubieran extraído la sangre. Es curioso. Es muy curioso y además enigmático. Más respeto, a ver cómo lo vemos. Y bueno, dentro de ese mundo hay siempre unos buenos trabajos de muchas personas. Hay una literatura muy recomendada. Y yo he elegido uno, seguramente. De nuestro amigo, seguramente es Jordi. Jordi Monedero ha hecho un trabajo realmente espectacular. Muertes y mutilaciones extrañas de animales. Es una obra muy buena obra, un buen trabajo. Hay que felicitarle desde aquí. Posiblemente yo creo que en estos últimos años es el mejor trabajo que se ha hecho sobre mutilaciones de animales. Muy recomendado. Y también tenemos, que también tienes tu faceta, es La Garra del Infierno. En este caso es una novela. Es una novela. Pero curiosamente las ha pasado en las mutilaciones de animales. ¿Estás inspirado en este tipo de casos? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, particularmente esta idea ya surge hace muchos años, surgió en el 2004. Empecé a escribirla en el 2004, basándome en muchos informes que a través del boletín de un ufólogo muy conocido, Carlos Alberto Yurchu, que yo era partícipe de ese boletín y a veces enviaba algún artículo, y justo fue la oleada en Argentina. Entonces, varios autores argentinos pues publicaban cosas y daban informes detallados. Entonces, empecé a hacer una novela. Empecé a cambiar algunos nombres para no... Porque toda la novela está basada en hechos reales, todo, pero claro, está novelada, entonces he cambiado algunos nombres y de forma novelada, digamos que voy dando una serie de datos e hipótesis que al final hacen creíble un poquito Vamos todo. A guardar el secreto de la novela, ¿no? Vamos a destriparlo todo. No voy a comentar nada. Solo digo que se va haciendo muy ameno en la lectura. Ya lo saben, aquellos interesados le pueden buscar, se puede encontrar este libro todavía. Sí, el libro del Infierno de Francisco Javier Torrent, y también tu obra que ha sido hace poco. Sí, no hace mucho. No hace mucho. Los antiguos, hablamos un poquito sobre, digamos, civilizaciones antiguas que también han dejado su huella misteriosa también. Porque hemos hablado hace poco también en unos programas contigo que también hemos debatido sobre esas misteriosas civilizaciones que tienen más años de los que nos dicen realmente. Y quizá tenga alguna relación una cosa con la otra. Bueno, pues Francisco Javier, muchas gracias por habernos dado a conocer ese tema de
los animales mutilados, un tema curioso, muy llamativo. Y a todos ustedes por acompañarnos una vez más en Misterio de Casa. Así que los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la Gracias. próxima.